menos? Bueno, primero corrijo un detalle, yo soy psicóloga y, digamos, comienzo a intervenir en la situación a raíz de cómo suceden estos procesos, que cuando el juez determina una revinculación, las partes pueden sugerir, digamos, un profesional a cargo de la revinculación. Así es como Francolino, el abogado de entonces de Cipolitakis, digamos, por haber trabajado profesionalmente con él en otra causa, me sugiere. Esto es, Cristina, porque justamente vi que había denunciado violencia familiar, entonces quería a alguien que esté presente en todas las visitas de su ex con su hijo, ¿no? Exactamente. Bien. Primero tenemos que contextualizarnos en que era un niño muy pequeño, de 1 año, prácticamente un bebé, que no había tenido mayor contacto con el padre, a no ser ciertas situaciones, digamos, de violencia familiar, que después desencadenan las denuncias que Victoria hace, con lo cual hay antecedentes complejos para una revinculación, ¿se entiende? Sí. Y bueno, ¿Cómo eran esas visitas? Digo, él lo iba a buscar, lo llevaba a un lugar público, iban a la casa de él, ¿cómo era? No, esto se da en plena pandemia el año pasado, Sí. con lo cual Buenos Aires desolada, el juez ordena que el niño tiene que encontrarse con su papá. Bien. Entonces estaba presente la niñera que debía acompañar todas las situaciones y yo. La primer visita fue en el apart donde se encontraba Naceli. Luego se evaluó que como era un bebé, una situación de pandemia riesgosa en sí, se hicieran visitas, digamos, en la casa de Salvador para que él además estuviera en un ambiente como más protegido, Justamente más en la de casa que estamos viendo confianza. imágenes, ¿no? Es la que ahora desalojarían Sí. a Vicky. Bien. Cristina, ¿qué pasaba ahí? Digamos, ¿cuál era esa primera impresión? Viste que más o menos ahí te das cuenta cuál es el panorama, cómo viene la cosa. En esa revinculación, ¿vos ya veías algo que sentías que esto iba a ser difícil, el trabajo, o creías que se podía dar de una forma más sencilla? No, lo principal es tener en cuenta, digamos, las condiciones de un niño para la revinculación, ¿sí? Como psicóloga uno tiene recursos como para ir evaluando la respuesta del niño a esta situación forzada para él, en la cual tiene que encontrarse con un progenitor con el cual hay antecedentes de conflicto. Decí forzada porque él se resistía Exactamente. con su corta edad, ¿no? Con el anillo que tenía. Exactamente. ¿Y cómo se resistía? ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta que él no quería? El niño, digamos, en ningún momento aceptó estas situaciones y lo manifestaba, digamos, llorando, aferrándose a la niñera, que es la que prácticamente al principio lo sostenía durante todos los encuentros. Ahí Vicky no estaba, digamos, en la casa en ese momento. No, yo tuve siempre mucho más contacto con Naceli que con Cipolitakis, porque como hay una orden de restricción de por medio, yo llegaba a la casa, la madre dejaba el hogar y yo me quedaba con la niñera para hacer el trabajo de revinculación hasta que Naceli viniera. Pero yo te hablaba de esa primera impresión, porque ahí es donde vos ves al papá que quiere esa revinculación y estar con su hijo. ¿Cómo reaccionaba Naceli frente a esa... ¿Entendés? En ese momento, ¿cómo lo veías vos? ¿Como un tipo...? No, a ver, todo papá o muchos padres, no se puede generalizar en estos temas, digamos, pero había un interés genuino, por supuesto, de tener contacto con su hijo, ¿se entiende? Lo cual es un derecho que le asiste como padre, pero en el plano de la revinculación es como que se contraponen derechos y posibilidades. Pero entonces, Cristina, sí. ¿Él no estuvo varios meses con el niño antes que pase este conflicto doméstico que ellos tuvieron? ¿No estuvo como toda la primera etapa de los primeros 6, 8 meses? ¿Estuvo él con el niño al lado, viviendo con Vicky? Se los veía, o sea, por lo que publicaban en las redes y demás, se los veía una linda familia. Bueno, digamos, lo que se ve en las redes puede ser lo que yo tuve como antecedentes de la causa y de pericias realizadas
fue una relación donde evidentemente hubo conflictos. Y Cristina, ¿por qué vos pensás que el nene, era muy chiquito, me costaría entender que el nene por ahí no quiera ver al papá, tan chiquito por ahí puede llorar porque no lo ve seguido, porque no ha acostumbrado, es muy normal, inclusive cuando uno tiene un nene chiquito y vive con la pareja, a veces quiere más con la mamá que con el papá. Sí. Pero digo, ¿hay algo que vos notás en ese acercamiento, en ese vínculo que generaba ese rechazo que claramente no leímos nosotros? Sí, digamos, los mecanismos de defensa que un chico pone en juego ante una situación que emocionalmente le resulta demasiado exigente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué puede hacer un niño de esa edad? O sea, llorar, pero lloraba con una angustia, digamos, extremada, ¿se entiende? Se aferraba a su niñera. Hablaste de pericias también. Sí,